Dios les bendiga en esta preciosa noche en nuestro estudio en la palabra de Dios. Hoy queremos tocar un tema doctrinal, un tema que es básico, que todo cristiano debe manejar, debe conocer. Y es el tema de la justificación. Ahora, lo primero que quiero a modo de escuela es explicar qué es el tema de la justificación. Porque para mucha gente, para la gente común, la justificación es como usted tomar como cuando usted dice, fulano se justificó de todo el daño que hizo. O sea, como buscar una excusa de algo malo que hizo. Eso es justificar para la gente común, pero para la Biblia el término justificación es mucho más que eso. Es un término legal que significa que Dios el Padre somos presentados ante Dios como justos a través del sacrificio de Cristo. Como diría una hermosa alabanza, es una preciosa transacción. Jesucristo tomó nuestros pecados y nos imputó su justicia. Jesucristo tomó nuestras miserias y nos enriqueció. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Jesucristo tomó nuestra maldición para poder bendecirnos. Eso es justificación, es el acto legal mediante el cual somos presentados justos ante el Padre al imputársenos o computársenos, es un término más moderno, a nosotros como creyentes al haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y al haber venido a Cristo, Cristo nos trajo en arrepentimiento, entonces somos justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de tener paz con un Dios santo, con un Dios cuyas exigencias son extremadamente altas, son inalcanzables. Con un Dios que exige santidad absoluta, es imposible tener paz a menos que nosotros nos refugiemos en el sacrificio que Cristo hizo al pagar por nuestros pecados. Eso es justificación. Y queremos entonces tomar como marco de referencia la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 18 versículos 9 al 17. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿A quiénes está dirigida esta parábola? A los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Oiga, ¿quién es el destinatario de esta parábola?
Personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Confiar en sí mismo como justo. Confiar en que nos podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras. Usted tal vez ha oído la frase, personas que dicen, ay, ese hombre es tan bueno, él solo necesita ir a la iglesia para ir al cielo. Queriendo hablar del carácter bondadoso que por la gracia común de Dios muchos hombres tienen aún sin ser cristianos, pero que nada tiene que ver con la salvación, porque si por la bondad de los hombres o por el moralismo de los hombres se pudiese alcanzar salvación, entonces en vano murió Cristo, fue un desperdicio su muerte. Y en esta parábola vemos dos personajes. Vemos un fariseo, que era la casta religiosa de la época, eran los conservadores de la época, eran los que con más apego seguían la ley. Y por el otro lado había un publicano. El publicano era judío, pero trabajaba para los romanos y le cobraba impuestos a los judíos. Y se quedaba con una parte. En otras palabras, el publicano era visto como un traidor, como un ladrón, como una escoria social. Nadie quería saber de un publicano. Estaban en lo más bajo del nivel social, mientras que el fariseo estaba en el top 10 de los moralistas de la época. Eran la gente que tenerlo en sus actividades sociales era un honor, porque la palabra fariseo significa separatista, era alguien separado. Ahora, el problema de los fariseos es que la idea de justicia que ellos tenían era básicamente cosmética. Ellos sobresalían en ocultar su propio pecado y maldad y tapar sus pecados secretos con obras religiosas, mientras entonces declamaban y reprochaban apasionadamente en contra de los pecados visibles de otros. Entonces ellos no eran descuidados con la ley, al contrario, ellos le añadían y hacían un espectáculo del hecho de que ellos cumplían hasta los más mínimos requisitos de la ley. Si no, veamos Mateo 23:5, donde el Señor les reprocha y le dice, ustedes diezman de la menta, del comino, pero se olvidan del amor y la misericordia. Así que el Señor le habla a ellos que confiaban en sí mismos como justos, pero menospreciaban a otros. Y es interesante esto porque dentro de cada cristiano potencialmente hay un fariseo. Hay un fariseo dentro de cada cristiano. Y a veces somos rápidos en juzgar. Somos rápidos en señalar las faltas de otros. Y no entendemos que todos estamos en el mismo paquete. Todos estamos en el mismo bote. Todos somos miserables pecadores alcanzados por la gracia de Cristo. Así que las palabras finales de esta parábola son claves para entenderla. Lucas 18:14 dice, os digo que hablando del publicano, ¿verdad?, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, humillado, y el que se humilla en este contexto
lo que quiere decir será enaltecido, será justificado. El que se humilla ante Dios, el que viene ante Dios en humillación, reconociendo su pecado, será justificado. Él no rechazará jamás un corazón contrito y humillado. Así es que Jesús no solo afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Jesús hizo una declaración sorprendente. Una declaración ante religiosos que creían que eran lo mejor de la sociedad. El problema de los pecadores, de los religiosos, es que ellos no se creen perdidos. Ellos creen que son salvos. En Marcos 2:17 el Señor dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el Evangelio no tiene absolutamente nada que decirle a personas que están satisfechas en su propia justicia. No hay realmente buenas nuevas para personas que estén en esta condición mental. Ellos en su imaginación piensan que están bien. Oh no, yo pago mis impuestos, yo soy un hombre de familia, yo no bebo, yo no hago esto, y si me bebo un traguito es un día, yo no hago esto, yo no hago lo otro. No hay nada que decirle a una persona así, se está justificando a sí mismo. Se piensa justificar a sí mismo, pero no será justificado delante de Dios. Otros toman la alternativa de compararse con otros y dicen: yo no soy tan malo como Juanito, yo voy a estar bien. Mira, fulano va a la iglesia y es peor que yo. Nada de esto es más común en un corazón no regenerado. No se necesita ser un fariseo para pensar así. Mucha gente, aún sin ser religiosa, piensa así. Incluso los ateos más honorables, ellos se dicen a sí mismos moralistas, generosos, y dicen que son bastante buenos, que ellos no necesitan arrepentirse. Y si usted sale por la calle y hace una encuesta, se dará cuenta que la mayoría de la gente asume que es bastante buena para ir al cielo. O al menos demasiado buena para que un Dios de amor lo envíe al infierno. El error que está detrás de todo esto es que la gente piensa que puede ganarse el favor de Dios por ser lo bastante bueno. Esa es la mentira diabólica, la mentira central que domina toda religión falsa. Creer que por nuestras buenas obras podemos ganarnos la salvación. Incluso uno escucha esta frase en púlpitos, en cristianos, que si no hace tal cosa no se va a ganar la salvación. Amigo que me escucha, amado, la salvación no se gana. La salvación es un regalo. Cuando tú le das a tu hijo un regalo de Navidad, no fue porque él se lo ganó. Tú decidiste darle un regalo. Cuando tú le das un regalo de cumpleaños, no fue porque se lo ganó, es un regalo. Ahora, cuando tú trabajas 40 horas y al final de la semana tu jefe te da un cheque, bueno, eso no fue un regalo, tú lo trabajaste. Así es que esta parábola presenta lo necio de esta idea. La idea de pensar que podemos ganarnos el favor de Dios.
Y eso, y dije al principio, que dentro de cada cristiano puede haber un fariseo. Usted oye gente que dice, oh, esta semana yo me levanté temprano a orar. Esta semana yo leí la Biblia más que nunca. Dios tiene que bendecirme. O yo voy a ayunar 40 días para que Dios me responda y me bendiga. Pensando erróneamente que pueden sobornar a Dios. Que pueden sobornar a Dios. Y mucha culpa tienen los predicadores que hacen ver como a Dios como un Aladino con una capa de superhéroe. Aladino, el de la lámpara maravillosa. Y usted escucha gente en estos falsos predicadores diciendo que traigan su ofrenda al altar para que Dios los bendiga, para que muevan la mano de Dios. Y mientras más grande es la ofrenda, mayor será tu bendición. Son fariseos y se aprovechan de la ignorancia de la gente para vivir con una vida de lujo. ¿A costa de qué? De la ignorancia. Y de un espíritu como de lotería que mucha gente trae del mundo. Que si yo doy 100, el Señor me va a dar 1000. Eso no es bíblico. Dios nos llama a ser generosos. Y punto. Ser generoso con la obra de Dios. Porque cuando yo me convertí a Cristo, todo lo mío cambió de propietario. Así como mi vida cambió de propietario, porque ya no le pertenece al diablo, así tampoco nada de lo que yo pueda tener. Yo soy un simple administrador de la bicicleta o del carro, de la casa, del trabajo, de la familia. Yo no tengo nada. Al fin y al cabo, el Señor es el dueño de todo. Así es que esta parábola marca una línea separatoria entre la religión verdadera y la religión falsa. La religión de gracia y la religión de los logros humanos. El fariseo en esta parábola es orgulloso, jactancioso, petulante, tiene justicia propia. Es un ser despreciable con un altísimo sentido de estima, de superioridad. Él llega al templo presentándose como un paladín de la santidad. Él se pone lo más cerca que pueda del altar. Lo más cerca que pueda del lugar santo, perdón. Y sin tocar a nadie, porque se me puede dar la unción si me toca a alguien o si yo toco a alguien. Wow. Usted ha visto eso, ¿verdad? De gente que están tan ungidos, entre comillas, que si alguien lo toca, lo contamina. Es como aquel hombre que dijo que no podía, que los predicadores famosos tenían que tener su propio avión privado, porque es que en los vuelos comerciales hay muchos demonios, entonces pueden ser contaminados. Yo no sé si reírme o llorar ante semejante barrabasada. Este hombre viene al templo y él no busca misericordia, él no busca gracia, él no busca el perdón de sus pecados. Él no le pide a Dios nada, porque él piensa que no necesita nada. Como el Señor le dijo a una de aquellas 7 iglesias: tú piensas que eres rico, pero eres un miserable. Este es un ejemplo claro de eso.
Él simplemente agradece de que no es injusto. Supuestamente él, en su imaginación, él piensa que es justo delante de Dios. El otro personaje es una escoria, es una basura social. El otro personaje todo el mundo lo desprecia. El otro personaje está en el nivel más bajo de la escala social. Al otro personaje nadie lo invitaría a una boda ni a un cumpleaños. El otro personaje nadie le enviaría un request de amistad en Facebook. El otro personaje tal vez sentiría desprecio por sí mismo. Y ese es el punto donde entra Dios. El problema de la humanidad no es su baja autoestima. El problema de la humanidad pecadora es su alta estima de sí mismo y la baja estima de Dios. Usted oye gente que dice, fulano se deprime porque tiene baja autoestima. No. La depresión viene porque pensamos demasiado en nosotros. Fulano se suicidó porque tenía baja autoestima. No, si él hubiera tenido baja autoestima, hubiera pensado en sus hijos y su mujer. No, nada más pensaba en sí mismo y por eso decidió simplemente irse de la tierra. Porque solo pensaba en sí mismo, no pensaba en más nadie. Este hombre, el publicano, como él sabe que es culpable, se siente culpable, él se queda lejos del lugar santo. Lo más lejos posible, donde nadie lo vea. Él se siente sucio. Él se siente rechazado. Y dice, oiga lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él está angustiado por su pecado. Él se golpea el pecho por su pecado. Él está avergonzado. Él está en el nivel más bajo de desesperación humana. Él no tiene ninguna esperanza. Por eso él va delante de Dios llorando con su cabeza en tierra, pidiendo humildemente misericordia y gracia. El fariseo, en contraste con esto, se ubicó en un lugar aparte, en un lugar del patio interior del templo, no por donde todos pasaban. Mientras el publicano se quedó en el borde exterior de los terrenos del templo. ¿Por qué? Porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios. ¿Se da usted cuenta? El fariseo pensaba que como él hacía muchas cosas religiosas, él se había ganado el derecho de estar cerca del lugar santo. Jesús les reprocha en otro de los evangelios que a los fariseos, que a ellos les gustaba ser vistos y saludados por todos, sentarse en los primeros asientos. A ellos les gustaba eso, mostrar su santidad cosmética. Amada hermana, si tú crees que por tu santidad cosmética tú vas a ganar el favor de Dios, tú eres una farisea. La santidad comienza en un corazón arrepentido.
en un corazón manso, que vuestro adorno sea el de un espíritu apacible, dice el apóstol Pedro. Y también dice Pablo que las esposas que se ganen a sus esposos con su testimonio mudo. Ahora, analicemos la oración de este fariseo. Él se puso en pie, pero oiga esto. Él comienza a decir cosas simplemente para acariciar su ego. Él no habló con Dios. Oiga lo que dice Jesús. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Consigo mismo. Es por eso que él utiliza 5 veces el mismo pronombre personal. Primera persona. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo. Él lo que estaba era tratando de avergonzar al publicano y de demostrar que él era tremendo hombre de Dios. Él da gracias a Dios porque es mejor que los demás. Él no da ninguna alabanza a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él no le pide nada, no le pide misericordia, ni gracia, ni perdón, ni ayuda. Él se refiere a Dios porque esa es la forma. Él quería guardar la forma religiosa y se refiere a Dios. Si no, él ni siquiera hubiera mencionado a Dios, porque él no necesitaba a Dios en su imaginación. Él estaba demasiado bien. Escucha, hermano, si tú estás en ese nivel en que te sientes demasiado bien, es posible que tú estés en el camino equivocado. Él quería impresionar a los que le oían, tal vez no a Dios. Y él comienza a decir, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora imagínese que usted, hermano que me escucha, hubiese llegado en ese momento al templo y hubiese visto esta escena. Es probable que usted hubiera sido cautivado por la consagración de este hombre. Oh, él ayuna 2 veces a la semana. Él da diezmo de todo. Me imagino que él era de aquellos que contaba hasta los granos de frijoles o de habichuelas para ver que el diezmo fuera exacto. ¡Wow! Tremendo. Él ayunaba 2 veces a la semana, cuando la ley, el Antiguo Testamento, solo mandaba un ayuno al año en preparación para el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, 29 y 31. O sea, él estaba sobrepasando las expectativas de Dios. Pero los fariseos ayunaban todos los lunes y los jueves. Ellos pensaban que podían adquirir más méritos por añadirle a la ley real de Dios un montón de reglas hechas por los hombres. Eso lo hace la religión falsa. Pero la única cosa que este fariseo realmente tenía
en gran abundancia era su alta autoestima. Él pensaba claramente más alto de sí que lo que debía. Pablo aconseja: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que ha recibido. Que el Señor nos ayude como cristianos a mantener a raya ese espíritu fariseico que a veces se levanta en nosotros. Que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento, para saber cuándo estamos actuando como fariseos. Y tú, amigo que me escuchas, necesitas a Cristo. Solo en Él hay salvación. No importa que seas miembro de un club social de alta alcurnia. No importa que seas catedrático universitario, que tengas un doctorado o un PhD. No importa que hagas obras de beneficencia. Necesitas a Cristo. Solo a través de Cristo podrás obtener salvación y vida eterna. Él abrió un camino vivo y nuevo por su sangre. El solo hecho de tú pensar que puedes ganar el favor de Dios por lo que haces, te hace un pecador miserable. Pero hay perdón en Cristo. La buena noticia es que Él puede perdonar todos tus pecados si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Ven hoy. Porque este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y que alguien venga a Cristo a través de este corto estudio bíblico. Dios te bendiga abundantemente.